Conéctate con el universo mágico de la tradición oral, leyendas urbanas, mitos, ufología, extraterrestres y fenómenos inexplicables, entre otros. ¿Qué tal, amigos? Aquí comienza Conectados al Misterio. Quien les saluda, Gustavo La Paz, junto a Iván Martínez. ¿Qué tal, Iván? Hola, Gustavo, muy bien y con muchas ganas de hablar sobre misterios. Claro que sí, como venimos haciendo, amigos, varios programas anteriores, estamos tocando muchos temas interesantes, algunos tabú, algunos un poquito más que la gente conoce, como el tema de ovnis extraterrestres, pero hay cosas que se va ahondando cada programa más, ¿verdad, Iván? Sí, claro. Son muchos los misterios que en realidad nos acompañan desde la noche de los tiempos y también mucha gente que empieza a interesarse por estos misterios. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Hoy tenemos un tema muy interesante, los secretos de la alquimia. En cierto modo, la alquimia es algo que se tiene como una pseudociencia, algo bastante antiguo que se ha quedado obsoleto. Pero en realidad vemos que en la alquimia hay saberes antiguos, hay una especie de doctrinas que llevaban muchas sociedades discretas, secretas, y que la verdad repercuten en nuestro día a día, queramos o no. Por ejemplo, hoy me gustaría comentaros un poco sobre los 4 principios de la alquimia, ya que esta se basa en 4 cosas muy sutiles y bastante interesantes. En primer lugar tenemos la eterna juventud. Ellos buscaban la juventud por encima de todas las cosas, el ser inmutable en el tiempo. He de decir que en la actualidad todavía sigue siendo un misterio el por qué envejecemos. La ciencia empieza a tratar el envejecimiento como una enfermedad degenerativa, y esto es porque las copias celulares reiteradas en nuestro organismo tienen en los telómeros, en las puntas de los cromosomas, una degeneración al no copiarse bien. Los alquimistas sabían parar el envejecimiento y sus tratados indicaban la enorme importancia del oro monocromático. Supuestamente canalizaban una sustancia mezclada con unas virutas de la piedra filosofal, de la cual luego vamos a hablar, y que, bueno, me parece bastante interesante. Amigos, la alquimia es una antigua práctica y disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, el misticismo, el espiritualismo y el arte. Fue practicada en Mesopotamia, Antiguo Egipto, Persia, India, China, en la antigua Grecia y durante el Imperio Romano. La voz alquimia, aunque de origen árabe, deriva de chema, cheme o queme, que quiere decir quemado, ennegrecido por el fuego. Significa suelo negro y es epíteto del Antiguo Egipto, que era considerada la patria del arte hermético. Si bien muchos conocimientos alquímicos antiguos proceden de la China y la India, también es verdad que el país de los faraones fue un terreno por demás favorable para el desarrollo del arte de las transmutaciones. En el plano operativo o materialista, la alquimia se asocia a la transmutación de los metales, más específicamente la obtención del oro alquímico a partir del plomo. La alquimia, como disciplina filosófica y espiritual, busca la transmutación del ser humano en sí mismo a través del conocimiento, el enaltecimiento de su alma y el alcance de la llamada piedra filosofal, como nos comentaba Iván hoy, la panacea universal y la ansiada vida eterna. Exacto, la piedra filosofal sería uno de los puntos por donde todo gira dentro de la alquimia. Pero yo creo que la gente se hace una vaga idea de lo que es la alquimia. Más o menos saben de qué se trata el tema. Pero lo que no sabe la gente son los grandes alquimistas que hace mucho tiempo estuvieron entre nosotros. Vamos a dar algunos nombres y a lo mejor alguna persona los conoce, como por ejemplo Nicolas Flamel, alguien que no solo sale en Harry Potter. Eso está basado en una persona real, en un alquimista que también, al igual que Paracelso o el conde Saint-Germain, estuvieron hace mucho tiempo practicando alta alquimia. Este último que he mencionado, Saint-Germain, ha dejado registros de una vida muy longeva. Se dice que nació en 1696, aunque la fecha es algo difusa sobre su fallecimiento. La verdad es que este hombre pertenecía a la soberana orden de los Caballeros de Malta, donde estudió los arcanos de la alquimia.
Fue un enigmático personaje, descrito como cortesano, aventurero, inventor, alquimista, como no, pianista, violinista, en fin, un compositor también y alguien que cultivaba todas las facetas de los saberes antiguos. Pero, sin embargo, fue muy conocido por ser una figura recurrente en varias historias de temática ocultista a lo largo de un tiempo muy largo. Se dice que hablaba a la perfección un montón de idiomas, entre ellos el francés, inglés, alemán. Este señor parecía tener todo el tiempo del mundo para aprender idiomas y muchísimos hobbies. Es curioso cómo un alquimista, poseedor de tantos secretos, inspirador y fundador de, algunas logias secretas, como por ejemplo el señor Adam Weishaupt de la Orden de las Abejas, más conocida como la Orden de los Illuminati, también utilizaban estos saberes de la alquimia. ¿No te parece, Gustavo? Pues sí, la verdad que en la alquimia se estudia y se tratan muchas cosas ligadas a muchos planos de la persona, del ser humano, como el espíritu, el alma y el cuerpo. Vamos a ver un poco la alquimia como investigación de la naturaleza. La percepción popular y de los últimos siglos sobre los alquimistas es que eran charlatanes que intentaban convertir plomo en oro y que empleaban la mayor parte de su tiempo elaborando remedios milagrosos, venenos y pociones mágicas. Fundaban su ciencia en que el universo estaba compuesto de 4 elementos clásicos a los que llamaban por el nombre vulgar de sustancias que los representaban, a saber, tierra, aire, fuego y agua, y con ellos preparaban un quinto elemento que contenía la potencia de los 4 en su máxima exaltación y equilibrio. La mayoría eran investigadores cultos, inteligentes y bien intencionados e incluso distinguidos científicos como Isaac Newton y Robert Boyle. Estos innovadores intentaron explorar e investigar la naturaleza misma. La base es un conocimiento del régimen del fuego y de las sustancias elementales, de las que tras profundas meditaciones se pasa a la práctica, comenzando por construir el horno alquímico. A menudo las carencias debían suplirse con la experimentación, las tradiciones y muchas especulaciones para profundizar en su arte. Exacto, y también te diría como un dato bastante curioso, la existencia de la alquimia en culturas muy antiguas, como la Sumeria. Por ejemplo, se hace referencia en varios textos a una sustancia dada por los dioses que otorgaba la inmortalidad, como por ejemplo en la cultura sumeria en la epopeya de Gilgamesh, en la cual unos seres creadores que descendieron de las estrellas, los Anunnaki, dejaron caer a un lago una sustancia que generó una planta de la cual quien la cociera y la ingiriera viviría para siempre. Vemos que en la cultura antigua existen referencias también a esa especie de manipulación de hierbas, de plantas medicinales que también se utilizaba en la alquimia. La verdad es que el uso de las plantas en la alquimia se llamaba espagiria. Un gran precursor de la espagiria era un hombre llamado Paracelso. Lo que utilizaba era extraer la esencia de los seres vegetales, las plantas, para poder curar enfermedades y dolencias. Los tratados alquímicos utilizaban una metáfora para entender la espagiria. Todo ser contiene sal, azufre y mercurio. Su refinación y posterior unión pueden ser beneficiosos. Según la enfermedad, se hierve una determinada planta. Se le extraen los aceites esenciales mediante evaporación y con ese vapor se alcanzaba el azufre metafóricamente. Luego la fermentación del resto de la planta y la destilación del alcohol producido sería lo que digamos el mercurio, en metáfora siempre. Y la extracción de los componentes minerales de esas cenizas calcinadas de la planta constituiría la sal. La poción surgía combinando estas 3 esencias de la misma planta en su justa medida y podía curar varias dolencias. Paracelso sabía lo que hacía y era un gran alquimista. También ellos utilizaban muchas formas de poder tener en forma oculta muchos de sus conocimientos y lo escondían muchas veces a través de los símbolos. Y tenían los alquimistas también determinadas características, como por ejemplo sus nombres tenían que tener 8 letras y comenzar por la letra H. Exacto, y también otro símbolo
o práctica era la creencia de crear unos seres a partir de cosas inanimadas, unos seres que ellos llamaban los homúnculos. Según los libros alquímicos, la fusión de carbón, mercurio y fragmentos de piel o pelo de cualquier animal podían generar estos seres híbridos, mitad animal, mitad otra cosa. Esta mezcla, para que surgiera, lo que utilizaban era una combinación entre el estiércol, la tierra y enterrar a esa especie de híbrido inerte, inanimado, 40 días durante la luz de la luna. Y así se podía generar un embrión, supuestamente. Como curiosidad, si nos remontamos a leyendas medievales, las mandrágoras crecían cuando caía esperma al suelo de gente que estaba siendo ahorcada a causa de la muerte. Pero bueno, estos son viejas leyendas sobre la alquimia que circulan sobre los saberes más antiguos. Y ahora vamos a ir hablando a otro de los objetivos de los alquimistas. Este es el tercer objetivo, que es transmutar metales en oro, algo que es seguro que habrán escuchado. Pero bueno, para transformar los metales en oro es necesario crear la piedra filosofal, una piedra que puede transmutar la materia e incluso puede parar la muerte. Muchos tratados cuentan cómo fabricarla, pero pocos alquimistas lo han conseguido. No solo es necesario ciertos elementos, sino que la mente del propio alquimista influye en la materia. Lo difícil para crear esta piedra transmutadora es la poca información que existe en los libros alquímicos, salvo la tabla esmeralda. En esta tabla están recogidos los principales secretos alquimistas. Se trata de un pasaje directo hacia la perfección, aunque lo narrado ahí está expuesto a la interpretación simbólica del lector. Es decir, los alquimistas, para poder leer esta tabla, deben trascender su humanidad y buscar un nuevo plano espiritual. Este sería el cuarto y último objetivo alquimista: trascender, buscar la superconciencia y así poder encontrar la piedra filosofal, parar la muerte y transmutar oro. Pero aquí pasa algo muy curioso, porque los que consiguen trascender se dan cuenta que el oro ya no es tan importante. Podríamos decir que estos 4 objetivos de la alquimia se pueden diferenciar en 2 grandes etapas: la etapa material y la etapa espiritual. Es como el eterno retorno, el eterno ciclo que los alquimistas intentaban perseguir, de los cuales han llamado Uróboros, el ciclo eterno e inútil, que representa todo, la materia y lo espiritual, un ciclo eterno de creación y de destrucción. A Uróboros lo representaban como una serpiente que se mordía la cola. Me gustaría también mencionar el caso del señor Van Helmont, un químico de pura cepa que tachaba a los alquimistas de ser unos mentirosos, de ser unos impostores y unos charlatanes. Un día se le presentó un alquimista en la puerta de su casa y le dijo: «Mezcla esta piedra molida con metal y cera, cuécela hasta formar oro». Y efectivamente transmutó el metal en oro. Y así lo afirmó posteriormente el señor Helmont en varias ruedas de prensa. Hay que abrir nuestra mente, ya que en algunos lugares y en determinadas ocasiones 1 más 1 son 3. ¿No te parece, Gustavo? Sí, y aparte creo que todos llevamos algo de alquimista adentro. ¿Tú te consideras alquimista, Iván? Yo me considero alquimista de la mente, porque pienso que la mente puede llegar a crear muchas cosas. Hay mucha gente que hoy en día, cuando empiezan a pensar en mejorar su salud, y que ya no apuntan tanto hacia el lado de la química, sino que piensan ya a tomar cosas más naturales. Hay muchas fábricas hoy en día que hacen extractos naturales de determinadas plantas, y sabías que tienen un proceso de elaboración. Mismo los extractos llevan un proceso, incluso algunos a la luz de la luna, a la luz del sol, guardados a la oscuridad durante un determinado tiempo. En cierto modo, la alquimia también se relacionaba con saberes antiguos como la astrología, cómo la influencia de los astros podían cambiar las propiedades de la materia. Pero lo que estás diciendo tiene muchísimo sentido, porque la verdad, nosotros tenemos una parte espiritual que de alguna forma olvidamos, y el tener la mente en constancia con nuestros sentimientos, en pensar en positivo y demás, puede ayudarnos a transmutar esos sentimientos, esas ideas. Y la verdad, como decía el creador de la alquimia, Hermes Trismegisto, ya que este fue el que creó la alquimia, la piedra filosofal tenía poco de piedra y más de mente.
Todo esto que hemos contado son muchos datos sobre la alquimia, sobre sus procesos, inicios, los grandes alquimistas, pero a nivel personal, Gustavo, ¿cómo crees que la alquimia encaja hoy en día? ¿Crees que la química ha sustituido la alquimia o, sin embargo, bebemos de esa vieja alquimia? ¿Tú crees que está hoy en día entre nosotros? Continúa. Continúa. Y se ha transformado de tal forma que está ya conjugada con lo que es la química y muchas otras formas de vida que tenemos en cosas muy sencillas que no tenemos a veces la idea de que eso está ahí al lado nuestro. Claro, porque a lo mejor en la antigüedad, cuando usaban alquimia, si les mostráramos hoy en día nuestros experimentos químicos... Seríamos brujos. Exacto. Y mira por dónde. La brujería se ha relacionado mucho con la alquimia, ya que quien realizaba esas cosas imposibles, esa magia para muchos, iba directamente a la hoguera, ya que la masonería, la alquimia y la astrología y todo esto sí que tienen un nexo en común. La verdad, Gustavo, no sé si actualmente se practicará la alquimia, espero que no, o quizás sí, depende del uso. Tengo conocimiento de que hay grupos de personas que se reúnen aún para practicar la alquimia. Sí, sociedades discretas, podríamos decir. Sí, son círculos cerrados. Y respecto a los símbolos que también hemos hablado, mucha gente ha teorizado que los símbolos encierran también un poder, porque los símbolos transmiten unas ideas que nos pueden reconducir a diferentes sitios que, podrían ser conocimiento vetado. ¿Tú crees que esto podría ser así? La simbología está presente en todo, Iván. Está presente hasta cuando usamos el móvil. Entonces está tan ligada la alquimia con la simbología como forma de preservar mucha información que no está... A ellos no les interesa dar a conocer esa información si no está iniciada la persona en la alquimia. Entonces, poder reconocer y poder ir interpretando todos esos símbolos es un trabajo bastante complicado que hay que tener conocimiento hasta en lo que significa, por ejemplo, un cuadrado. Y en cierto modo ese sería el camino del alquimista, el intentar, más allá de transmutar cosas, el comprender la naturaleza, a sí mismo, la espiritualidad, e incluso ir un poquito más allá y comprender el mismísimo universo. Exacto, y también quitarse esa venda que uno se pone en los ojos y que piensa a veces que la alquimia es mala. O la alquimia está atada a rituales o a cosas que se estaban haciendo en la Edad Media. Claro. Eso ha evolucionado, hay muchas cosas que ya no se seguirán haciendo, otras que sí. Pero si vamos a lo que es al fundamento y a lo que busca la alquimia en sí, que es la transmutación del ser humano, y más que nada ya a lo mejor no tanto la inmortalidad, pero sí al bienestar personal y a tener una calidad de vida mejor. Y aparte equilibrada con el universo. Exacto, también como los símbolos que nos estabas comentando de los edificios pitagóricos. Mira, te comento, había un arquitecto que se llamaba Umberto Pitamiglio. Él fue discípulo alquimista de un gran alquimista que se llamaba Francisco Piria, que este señor también hasta creó una ciudad con un castillo, con edificios energéticamente bien posicionados, con símbolos alquímicos, y lo usaron hasta como para residencia de cada uno. Pero más concretamente voy a pasar a hablarles un poquito sobre el Castillo Pitamiglio, que lo visité hace cuestión de 2 meses atrás. Estuve ahí, es un lugar muy energético, tiene muchísima simbología y es todo un misterio ese castillo, porque no está catalogado como una corriente arquitectónica, sino que es una mezcla de muchas cosas. Este castillo está en Montevideo, en Uruguay, está enfrente al mar, tiene una representación en la parte de afuera que creo que es una de las partes más fotografiadas por los turistas, que hace alusión a la victoria alada de Samotracia. Está sostenida por una proa de barco que apunta hacia el mar, y esto es un emblema de ese castillo. Y esta escultura es una réplica de la original que se exhibe en el Museo del Louvre, aquí en París, la cual fue encontrada en la isla griega de Samotracia, lugar de residencia de los mejores alquimistas del metal de todas las épocas. En su interior, este castillo adquiere una estructura de laberinto aparte, con múltiples salones e infinitos recovecos, puertas que no conducen a ningún lugar,
Y aparte, ¿sabes qué? Tienen pequeñas escaleras truncas y diseño típico de los templos iniciáticos. Anda. Sí, es muy interesante. Incluso a mí una de las salas que más me llamó la atención es una que cuando miras hacia el techo es todo de madera. Y esa sí que es grande esa sala. Pero el techo es como con puntas. Y cuando te detienes a observar hay una gran H entrelazada con todas esas estructuras. Símbolos ocultos. Sí. Y en la estufa que fue llevada a Uruguay desde Europa, una construcción ahí que es impresionante porque trae una cantidad de simbología que habla justamente de esa transmutación que se da hacia otra vida, ¿no? Una de las características más importantes allí era que había una sala que era redonda y que si te ponías en el centro de esa habitación, oías tu propia voz a un volumen altísimo dentro de tu propia cabeza. Ostras, Sí. qué curioso. Pensé que era algo que sucedió en ese momento, pero yo volví a ese castillo a la semana siguiente. Y lo volví a hacer y encima llevé a unos amigos y lo probamos todos. Y eso es así. Anda. Si te paras, es una habitación que es circular, tiene una estructura en el techo. También hay que saber de que ese hombre era arquitecto, sabía muy bien el manejo de las dimensiones y de cómo viajaba el sonido. Pero ese efecto lo logró. Y luego estaban diferentes niveles también. Uno representaba la parte espiritual y el otro una parte que era la que te conectaba hacia el cielo. Y ahí había escaleras también que subían. Era algo impresionante. Bueno, da para hablar un montón este castillo. Recomiendo a los que tengan oportunidad de viajar algún día a Montevideo que lo visiten porque es una experiencia única y no he visto en otras partes del mundo nada parecido. Muy bien. No, comentando un poco lo que decías, un alquimista no solo es un alquimista, es, como bien has dicho, un arquitecto, un músico, compositor, un interesado de los saberes y del conocimiento. Y yo creo que se refleja muy bien en ese castillo y... ¡Qué demonios! Me gustaría visitarlo algún día. Claro que sí. Aparte, la vida de esta persona, de Humberto Pitamilio, te llamaría muchísimo la atención, Iván. Pues ahora, amigos, vamos a comentarles un poquito qué es lo que tenemos para el programa que viene. Tenemos, una lista de personajes muy interesantes, gente misteriosa que también tocaba algunos saberes alquímicos y que, han suscitado un misterio a lo largo de la historia. Así que les invitamos a, presenciar, escuchar este programa. Conéctate con el universo mágico de la tradición oral, leyendas urbanas, mitos, ufología, extraterrestres y fenómenos inexplicables, entre otros.